Hola, bienvenidos sean todos a nuestra primera clase en vivo. De antemano pido disculpas porque no tenía energía eléctrica, nos correspondía a las 6:15, pero estaba sin energía eléctrica. Sin embargo, aquí estamos. Bienvenidos sean todos ustedes a este lapso académico. Es un placer para mí acompañarlos, apoyarlos en este trayecto hasta que logremos en la meta de aprobar su unidad curricular, su materia, como lo es Contabilidad 1. Vamos a pasearnos un poco, muy importante. Mi nombre es Erika García, yo los voy a acompañar en este trayecto académico y vamos a compartir algunas informaciones importantes y relevantes en esta clase en vivo. Vamos a iniciar con, déjenme buscar por aquí, ok, aquí tenemos nuestra aula virtual. Ya va un momentico. Nuestra unidad curricular Contabilidad 1. Aquí tenemos en el foro de anuncios todo lo que yo les he colgado en estos días, porque ya iniciamos, nosotros siempre, antes de que inicie el acto académico, nos corresponde configurar todos los elementos que ustedes necesitan para poder tener la información. Ok, aquí tienen todo, su bienvenida, revisen el listado y cualquiera de ustedes que no esté allí me lo informa para poderles resolver. Aquí vamos a tener dos clases en vivo, ¿ok? Y dos evaluaciones, cada una con una ponderación del 50%. Tienen un cuestionario, que es nuestra primera evaluación, en el cual ustedes van a tener 3 intentos y el sistema va a tomar la nota mayor, la nota más alta. Entonces, ustedes le dan aquí y empiezan su cuestionario. Antes de responder ese cuestionario, es importante que ustedes revisen toda la información. Revisen esta clase en vivo, se puedan apoyar y se puedan documentar de manera tal que cuando ustedes hagan sus intentos puedan salir muy bien y aprovechar esa evaluación. ¿Ok? Eso con respecto al aula. Vamos a ver. Denme un momento. Ya vamos a, ok, vamos a buscar por aquí. Mm, Ok, permítanme porque hay que desactivar la cámara para optimizar el internet, chicos. Fíjense, nosotros nos corresponde en esta fase hablar acerca de los asientos de ajuste. Primero, la contabilidad es una ciencia muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es una ciencia que tiene, digamos, relación con otras disciplinas. Es un sistema de información encargado de identificar, medir, registrar, clasificar y resumir operaciones económicas de una entidad, sea una persona natural o una persona jurídica. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Generar estados financieros útiles para la toma de decisiones estratégicas y tener el control de gestión y el cumplimiento legal. Más que un simple registro de números, es el lenguaje de los negocios, ya que transforma las transacciones operativas diarias en datos estructurados que revelan la salud financiera de una organización. Toda empresa registrada legalmente está obligada a llevar contabilidad. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de la contabilidad? Primero, el ciclo de procesamiento de información, es decir, el reconocimiento, que es la identificación de las transacciones con impacto cuantificable en moneda. El registro y clasificación, que es el asentamiento mediante la partida doble, débitos y créditos, porque recordemos que para elaborar los asientos de diario necesitamos las cuentas de naturaleza deudora que se registran por el debe
y las cuentas de naturaleza acreedora que se registran por el haber. También los libros principales y auxiliares. Por ejemplo, los principales para una compañía anónima sería el libro diario, el libro mayor, el libro de inventario, el libro de actas y el libro de accionista. Y los auxiliares podrían ser o mencionar alguno de ellos, que es el libro de compra y de venta. También tenemos el resumen y la presentación, que es la elaboración de los estados financieros principales. Estos estados financieros están integrados por el estado de resultados, el estado de situación financiera, el estado del flujo del efectivo y el estado del movimiento de patrimonio y las notas revelatorias. ¿Por qué yo le podría decir que vamos a trabajar con los principales? Bueno, con el estado de situación financiera y con el estado de resultados. Allí también vamos a tomar en cuenta la ecuación contable fundamental, que todo modelo reposa sobre el principio de equilibrio patrimonial, el cual es el activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿A qué nos referimos con activo? Son los recursos controlados que generan beneficios económicos futuros en una empresa. Los pasivos son todas las deudas y obligaciones contraídas en, por la empresa, las cuentas por pagar, las hipotecas por pagar, por darles un ejemplo. Las cuentas de patrimonio o el patrimonio es la participación residual en los activos una vez deducido todos los pasivos, es con lo que cuenta la empresa. ¿Cuáles serían las ramas principales de la contabilidad? Por ejemplo, la contabilidad financiera, su enfoque principal es una presentación estandarizada bajo un marco normativo de las normas internacionales de información financiera. ¿Cuáles son los usuarios principales? Los inversionistas, los bancos y los entes fiscalizadores. La contabilidad de gestión administrativa, ¿cuál es su enfoque principal? Análisis de costos, presupuestos y control de rendimiento interno. Y el usuario principal podría ser la gerencia, los directores y los empleados operativos. Con respecto a la contabilidad fiscal, que es la tributaria, su enfoque principal es la determinación de bases imponibles y cumplimiento de deberes formales tributarios. ¿Quiénes serían los usuarios principales? La Administración Tributaria del Estado, así como el CENIA. La contabilidad de costos, su enfoque principal y la determinación del costo unitario de producción o prestación de servicio. ¿Quiénes son usuarios de esta información? La gerencia de operaciones y finanzas. ¿Cuál es el propósito clave en esta era tecnológica y digital que está en auge? La contabilidad evoluciona de un rol puramente delimitativo y de registro pasivo hacia un rol analítico y predictivo. Es decir, ya no es simplemente pasar cifras, pasar libros, pasar asientos de diario, no. Es tomar en cuenta la transparencia y rendición de cuentas. Esto garantiza la fiabilidad frente a terceros. Tener la gobernanza y gestión de riesgo. Esto facilita la detección temprana de anomalías en el flujo de caja o solvencia. Integrar la tecnología, el uso de la tecnología, de los sistemas automatizados, herramientas de inteligencia artificial y trazabilidad digital, lo cual optimiza los procesos analíticos y permite al contador público centrarse en la interpretación estratégica y la auditoría. Esto vamos por decirlo de alguna manera, eh, el enfoque general de esta unidad. En esta unidad también vamos a tratar acerca de los asientos de ajuste típicos en cualquier contabilidad. Estos asientos de ajuste es lo que se hace generalmente luego de haber cerrado y haber elaborado los estados financieros y aparecen esas cifras que no están correctas. Yo por aquí también les tengo, ya la vamos a compartir. Fíjense, por aquí tenemos una pequeña presentación que vamos a compartir aquí esta información. La contabilidad y el ciclo contable. La contabilidad, como lo dije anteriormente, es un sistema que registra, clasifica y resume las transacciones económicas de una empresa para la toma de decisiones. El ciclo contable es un proceso que va desde el registro
de transacciones hasta la elaboración de estado financiero. Los ajustes, que lo acabo de mencionar, son un paso clave en este ciclo. El ciclo contable, ya lo dije anteriormente, ¿por qué importan los ajustes, muchachos? Sin ajustes, los estados financieros no reflejan la realidad económica del periodo y las decisiones basadas en ello serían incorrectas. ¿Para qué nos sirven estos ajustes? ¿Cuál es su función? Corregir saldos, es decir, actualizar cuentas que han cambiado con el paso del tiempo, como depreciación y amortización de activos. Reconocer ingresos y gastos, registrar lo que se ganó o gastó, aunque no haya movimiento de efectivo en el periodo. Por ejemplo, nosotros realizamos una venta. Supóngase que vendimos 100.000 bolívares, facturamos, pero es a crédito. Se nos va a generar un asiento de diario, el cual va a ser una cuenta de activo corriente, como lo es las cuentas por cobrar, y una cuenta nominal de ingreso, como lo son las ventas. Entonces, usted registra por el debe cuentas por cobrar y registra por el haber ventas. Se realizó la venta, pero no se cobró. Entonces, esos son los movimientos. Y aunque no se haya cobrado, tiene que ser registrada en su momento oportuno y cuando se causa. Lo mismo con los gastos. Si yo te compro a crédito, se genera la cuenta de compra por el debe y la cuenta por el de pasivo, cuentas por pagar por el haber. Se realizó la compra, pero fue a crédito. Igual ella tiene que ser registrada. Cumplir con los principios contables que actualmente es asegurar que los estados financieros sean precisos, completos y comparables conforme a las normas vigentes. Actualmente la parte contable se maneja con la normativa de las normas internacionales de información financiera. Estas son estándar y son aplicadas a nivel mundial. Es decir, que usted puede ejercer su profesión tanto a nivel nacional como internacional y aplicar esta normativa. Evitar los errores. Los ajustes forman parte de esta corrección. Prevenir la sobreestimación o subestimación de activos, pasivos, resultados del periodo. Existen ajustes que pueden ser ajustes normales, como por ejemplo que la cuenta de banco al 31 de diciembre haya cerrado en 100 bolívares y eran 50. Entonces usted lo que hace es realizar un ajuste disminuyendo eso para llevarlo al saldo real. Mientras que tenemos asientos de diario que, por ejemplo, yo compro un mobiliario y lo registro como una compra. Se haría un asiento de reclasificación porque no es compra, es mobiliario y equipo en tal caso, y usted tiene que sacarlo de esa cuenta y registrarlo en la cuenta correcta, que en este caso sería la de mobiliario. Tipos de asiento. Los tipos fundamentales los gastos diferidos, que son prepagados, pagos adelantados aún no consumidos, ingresos diferidos, cobros recibidos antes de prestar el servicio, gastos acumulados, devengados, gastos incurridos pero no pagados, que se los estaba explicando, ingresos acumulados, ingresos ganados pero no cobrados. Cada tipo de ajuste afecta tanto el estado de resultados como el balance general, como lo llaman comúnmente, pero que bajo normas internacionales se denomina estado de situación financiera. Vamos a quitar esto vamos a ver cómo quitamos esto de aquí. Ok. Fíjense, un ejemplo de seguro prepagado. Vamos a hablar de ajuste. Ahorita les voy a dar otra información, porque todo lo que yo les pueda decir aquí en esta clase, ustedes lo van a utilizar como material de apoyo, conocimiento amplio y estandarizado, para que ustedes puedan documentarse. Por ejemplo, una empresa paga $1.200 por una póliza de seguro anual al 1 de enero. Solo 100 por mes corresponden como gasto del periodo. Ustedes van a dividir 1.200 entre 12 meses. ¿Ok? Entonces, el asiento inicial al pagar el primer mes de seguro, seguro prepagado o seguro pagado por anticipado 1.200 contra caja 1.200 caja o banco. ¿Por qué? Porque hay que registrar la póliza de seguro completa. Ahora, al 31 de enero, solo vamos a registrar el gasto. Gastos de seguro es nuestro primer mes contra seguro pagado por anticipado. Vamos a irlo amortizando, vamos a ir
descontando de esos 1.200 su primer pago, que es de 100. Ok, sueldos acumulados. Al cierre del mes, la empresa debe $3.000 en sueldos que aún no ha pagado a sus empleados. El servicio ya fue recibido, por lo que el gasto debe reconocerse ahora. Al cierre del mes, usted va a colocar gastos de sueldo 3.000 y sueldo por pagar 3.000. Con ajuste, el gasto se reconoce en el periodo correcto, utilidades precisas, porque recordemos que las cuentas nominales de ingresos, costos y gastos afectan las utilidades o pérdidas del ejercicio, los resultados del ejercicio. Sin ajuste, las utilidades del periodo estarían sobreestimadas en $3.000. Ahora, ¿qué impacto tienen estos asientos de ajustes en los estados financieros? En el estado de resultados está integrado por las cuentas de ingresos, costos y gastos. Es lo primero que se hace en una empresa cuando vamos al cierre al final de año. Recordemos que todas las empresas son registradas bajo un ejercicio fiscal de 12 meses. Generalmente registra el ejercicio fiscal es del 1 de enero de cada año al 31 de diciembre de cada año. Eso no quiere decir que usted en el mes de febrero, marzo, abril o mayo pueda registrar. Le llamamos ejercicios irregulares. Lo importante es que sea de 12 meses. ¿Ok? Entonces, una vez que termina el año, se hace el proceso de la declaración de impuestos sobre la renta. Los libros tienen que estar al día porque del balance de comprobación que se genera el 31/12, usted parte con esa información para poder desarrollar si la empresa tiene su cierre por primera vez para hacer el ajuste inicial por inflación. Y si la empresa va por su segundo, tercero, cuarto o quinto ajuste, el reajuste regular por inflación, porque estamos en un país hiperinflacionario y nos corresponde aplicar el ajuste por inflación. Eso es un factor de corrección monetaria. Por ejemplo, cerramos el año 2025, ¿ok? Que es el que está completo. Entonces, ¿cómo que usted puede calcular ese factor de corrección monetaria? Dividiendo el IPC y NPC generado por el Banco Central de Venezuela de diciembre de 2025 entre el INPC de diciembre de 2024. Eso le genera un factor de corrección monetaria que usted debe aplicarle a todas esas partidas monetarias y no monetarias que usted tiene allí en ese estado de resultados. En este caso, generalmente se ajustan las monetarias. El estado de resultados refleja los ingresos y los gastos del periodo de forma precisa, y los costos, mostrando la utilidad o pérdida real generada. ¿Por qué? Su nombre lo indica, es un estado de resultados. Luego de usted restar los ingresos menos los costos y los gastos, eso le va a dar una pérdida o una utilidad del ejercicio, que luego ese resultado va a ir acumulado en el espacio donde van las cuentas de patrimonio en la utilidad no distribuida. El balance general o estado de situación financiera muestra los activos y pasivos con sus valores reales, actualizados al cierre de cada periodo contable. Sin ajuste, los estados financieros serían incompletos y engañosos, incumpliendo en las normas contables como las normas internacionales de información financiera, que actualmente son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Es decir, todo contador público en ejercicio de la profesión debe abocarse y debe apegarse a esta normativa. Ok. En cuanto, en cuanto a toda esta información, tenemos que tener presente que cuando usted registra una empresa, debe cumplir con lineamientos establecidos en el Código de Comercio, como lo son llevar los libros contables. ¿Qué pasa? Vamos a aplicar un poco el proceso completo. Usted se organiza y decide crear una empresa. Lo más recomendable es una compañía anónima. Aquí en el estado de Aragua tenemos dos registros mercantiles, el registro mercantil primero y el registro mercantil segundo. Usted se dirige allí a realizar todo ese proceso. ¿Qué va a necesitar usted?
Un abogado para que le redacte el acta constitutiva. El acta constitutiva es la partida de nacimiento de esa empresa. Allí se establecen los estatutos que ustedes van a desarrollar o van a establecer en su empresa, cómo se va a manejar el domicilio fiscal, quiénes son los accionistas, datos de los accionistas, toda esa información. Me disculpen el perro, pero estamos en vivo. No es mío, está en la calle. Allí se plasma toda la información. Entonces, para poder registrar una compañía anónima, por lo menos aquí en el estado de Aragua, en alguno de esos dos registros mercantiles, usted no puede ir al registro subalterno, usted no puede ir a una notaría a registrar una empresa. Se va al registro mercantil primero, que está ubicado en la López Aveledo, frente al lado de CanTV, donde era anteriormente el Banco Industrial de Venezuela, y el registro mercantil segundo, que queda al final de la Avenida Bolívar, La Romana, cerca del INSE. Solo allí usted registra una empresa. Perfecto. Usted la registra, el abogado le redacta el documento, necesita un contador público colegiado, vigente, con carné vigente, solvente e inscrito en el respectivo colegio de contadores. Todo eso lo tiene que revisar. Ok, él le va a elaborar un informe de auditoría plasmando el inventario con el cual usted está conformando esa empresa. Y un contador público colegiado también solvente, también con su carnet vigente y actualizado para que le acepte las funciones del comisario, el cual debe dirigirse al Colegio de Contadores, por lo menos aquí en el estado de Aragua, solicitar la planilla que llena para ser comisario de esa empresa, generalmente es por 3 años, y se genera un documento que lo respalda como comisario de esa empresa que ejerce unas funciones importantes, no solamente para registrar, ¿ok? No como un requisito, sino que debe ejercer sus funciones ya que es una responsabilidad muy grande. Luego de eso, pasan por el proceso de registro, está listo su documento, llaman a los accionistas a firmar, se lo entregan, le entregan una publicación mercantil y en ese mismo momento usted se entra a la página del CENIA para registrar la empresa y obtener la planilla para dirigirse al CENIA con los documentos y requerimientos solicitados por ellos para usted poder procesar y obtener su RIF. Eso es lo primero. Tiene 30 días una vez que le entregan ese documento y esa publicación mercantil. De lo contrario, está multado. Eso acarrea una sanción. ¿Por qué? Porque está fuera del acto establecido. Ok. El Código Orgánico Tributario tiene las sanciones, pero el Código de Comercio establece en su artículo 32 la obligatoriedad de llevar esos libros. Los libros tienen que estar sellados ante el registro mercantil donde usted registró su empresa y ahí usted empieza mensualmente a llevar su contabilidad. Actualmente lo pueden hacer sistematizado, comprar hojas forma continua y mandarlas a sellar en el registro respectivo. Entonces, toda esa información financiera va en esos libros. Los ajustes no es más, existen diferentes tipos como lo vimos, prepagados, acumulados, devengados, pero lo importante es que al finalizar el ejercicio económico se generan los estados financieros y usted va a revisar junto con, ¿cómo se dice? En concordancia o en reunión de asamblea ordinaria con el gobierno corporativo, revisar esos estados financieros, certificar que esas cifras sean las correctas. Y si usted se da cuenta que alguna de esas cuentas o partidas que integran el estado de resultado o el estado de situación financiera o cualquiera de los estados financieros es la incorrecta, procede a realizar un asiento de ajuste posterior, esos son hechos posteriores, posterior a la generación de los estados financieros. Y eso se puede corregir a nivel contable con un asiento de ajuste y esa es la función de estos asientos de ajuste. Asientos que nosotros debemos conocer su naturaleza, debemos conocer cómo desarrollarlos, cómo aplicarlos, en qué momento los vamos a registrar y cuándo los vamos a realizar. ¿Ok? Eso es importante. También tenemos los asientos de cierre, que es para finalizar el ejercicio económico. Entonces, tenemos que estar atentos con todas esas informaciones. Por aquí, permítanme un momento, dime un chance. Por aquí, por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, el proceso contable, les estoy leyendo un extracto de una información que tengo aquí. El proceso contable de una organización es continuo y eso no termina hasta que
esta se liquida o deja de existir. A pesar de que se mantenga en ciertas situaciones eventuales, hace que algunos procesos se olviden y se omitan y se descuiden por falta de tiempo. Eso nos pasa a todos. Bueno, entonces, al momento de ejecutarse el cierre del ejercicio, surgen diferencias que se deben regularizar. Esto es, muchachos, lo que da origen a los asientos de ajuste, para así cumplir con el principio contable de la ecuación patrimonial. ¿Se acuerdan que les dije que el activo era igual a pasivos más patrimonio? Ese es el principio contable de la ecuación patrimonial. La contabilidad, a pesar de ser concebida como una ciencia social, numéricamente debe ser exacta. En otras palabras, las cuentas deben cuadrar. ¿Cuáles serían los principales objetivos de estos asientos de ajuste? Esto sí se los digo de manera personal. Ustedes, en este caso, aplicar la base de contabilidad del devengado para determinar los resultados obtenidos por una empresa. Definir la situación financiera y de patrimonio de una organización en un momento o fecha determinada. Examinar para corregir cuando sea necesario la veracidad de los procesos contables. Permitir la preparación de estados financieros a moneda constante, eso quiere decir a valores actualizados por inflación, toda vez que se vincule con los efectos de la inflación de acuerdo a con las normas contables. Eso lo tenemos que tomar en cuenta. Digamos que un origen de estos asientos está relacionado con los ingresos y gastos que no fueron contabilizados oportunamente e implican un aumento y disminución de los activos o de los pasivos o del patrimonio de una empresa. Estos son transacciones que abarcan más de un periodo contable. En cuanto a los ajustes relacionados con los gastos, las, sí, las situaciones siguientes, o sea, por darles unos ejemplos, son las más comunes. Por ejemplo, al momento de hacer las respectivas correcciones, pueden tener gastos incurridos por conceptos de sueldo, pueden tener intereses por pagar en un préstamo, por ejemplo, por nombrarles algunos, pagos anticipados, gastos de depreciación, porque los gastos de depreciación, recordemos que los activos tienen sus gastos y tienen su gasto de depreciación. Entonces, tenemos que tener en cuenta toda esa información para que ustedes puedan elaborar, generar cualquier asiento de ajuste, plasmarlo, transcribirlo, entenderlo, porque recordemos que hay algo muy importante. Nosotros como contadores públicos tenemos que trabajar para terceras personas, es decir, que cualquier usuario de la información que agarre los libros contables pueda entender. Así como también nos pasa, por ejemplo, yo trabajo en una empresa, prescinden de mi servicio, yo soy el contador público, entonces yo necesito dejar esos libros que el contador que venga, que el contador nuevo que contrate, pueda entender qué fue lo que yo dejé allí plasmado. Porque tenemos que trabajar no para nosotros nada más, sino en función de los terceros, de terceros usuarios. Porque esa es la importancia de las buenas prácticas profesionales. ¿En qué sentido? Que usted trabaje con ética, que usted trabaje con transparencia para que esa información financiera sea fiable. La información financiera tiene que ser comparable, excepto el primer año, el primer ejercicio económico, que es la primera vez que cierra la empresa. Pero usted siempre tiene que generar, como contador público, tiene que generar estados financieros comparativos para que se puedan ver las variaciones y se puedan reflejar y uno pueda ya, digamos, meterle lupa qué pasó con la cuenta de banco en el año 2024 y qué pasó con la cuenta de banco en el año 2025. ¿Aumentó, disminuyó? ¿Qué pasó con los inventarios? ¿Se quedaron allí estancados? ¿Qué pasó con la rotación de inventario? ¿Qué pasó con las cuentas por cobrar? ¿Se cobraron o no? ¿Cuánto tiempo para cobrarlas? En este país que tenemos hiperinflacionario, con esta tasa tan alta de inflación, ya no es rentable dar crédito u otorgar crédito a los clientes de 30 días. Eso tiene que ser mínimo de 7 a 15 días. Y diría que es mucho. ¿Por qué? Porque el retorno de ese dinero tiene que ser rápido. Porque ustedes, como dueños de empresa, como gerentes del Departamento de Contabilidad y Finanzas, ustedes tienen que hacer proyecciones y tienen que hacer planificación fiscal. Recordemos toda la cantidad de impuestos que paga una empresa. Entonces,
hay que estar haciendo planificación fiscal, hay que planificarse, hay que revisar el flujo del efectivo, el flujo de caja para poder pagar todos esos impuestos en su debido momento y en el lapso establecido. Vamos a recordarles o a darles más información, que eso es valor agregado para ustedes, que tenemos contribuyentes ordinarios que declaran cada 15, los primeros 15 días de cada mes, y tenemos los contribuyentes especiales que son designados por la Administración Tributaria y que el CNIA genera el calendario para los contribuyentes especiales. Entonces, si usted trabaja en una empresa que es contribuyente especial, debe estar atento a esos calendarios y cumplir con las declaraciones en el lapso establecido. Recordemos que a través del Código Orgánico Tributario, que es nuestra ley magna, y el que nos rige en cuanto a materia de sanciones, son exorbitantes esas sanciones y nuestras funciones como contadores públicos, como asesores de negocios, como asesores del gobierno corporativo, es mantener las empresas al día en la parte contable y financiera, en la documentación. Por ejemplo, las empresas están obligadas a que cada vez que cierra un año generan los estados financieros, aprobarlos, desarrollar y generar un acta de asamblea ordinaria, extraordinaria, aprobando esos estados financieros y luego toda esa información financiera acompañada del informe de comisario que es elaborado por un contador público, se valida ante el colegio de contadores respectivo donde está inscrito el contador ejerciente y eso va acompañado y va al registro mercantil donde usted registró la empresa. Entonces allí se aprueban y se legalizan. Porque a la hora de que usted decida cerrar la empresa, usted tiene todo al día. ¿Qué pasa con los dueños de empresa? No quieren pagar impuestos. Nosotros no estamos formados, ni graduados, ni tenemos el título universitario de contadores públicos para bajar impuestos. Cada empresa tiene que ser responsable de la parte de tributación y del pago, de cumplir con sus cuotas tributarias. Y usted es el, vamos a decir, el asesor de esa empresa, el que tiene que tener la habilidad, las competencias, la destreza y el conocimiento y las capacidades cognitivas, las capacidades con su conocimiento de asesorar de la mejor forma a ese cliente. Los contribuyentes tienen responsabilidades. No es solamente que tengan un contador y le carguen toda la responsabilidad al contador. El contribuyente también tiene responsabilidad y es deber de usted como contador público decírselo, informárselo, cuidarse sus espaldas, enviando correos. Mira, si no hacemos esto, si no pagamos este impuesto, puede traer estas consecuencias para que luego no digan que no se lo decimos. Porque lamentablemente, muchachos, y es una realidad, cada vez que el CENIA consigue alguna anomalía en una empresa y la multa, culpan al contador público. Entonces, debemos plasmar en nuestras ofertas de servicio cuál es el alcance de nuestro trabajo, el alcance de nuestros honorarios. ¿Ok? Esto se los digo porque ustedes van a ser futuros contadores públicos. Entonces, desde ya vamos a comenzar a hacer el trabajo bien, vamos a comenzar a dar la información necesaria y precisa para que ese contribuyente sepa cuáles son sus deberes tributarios. ¿Cómo lo hacemos? Con una planificación fiscal, una cartelera en donde usted va a tener el impuesto al valor agregado cuando le corresponde, el impuesto sobre la renta cuando le corresponde, la declaración de las retenciones de IVA y de impuestos sobre la renta cuando le corresponde, el pago de pensión de la pensión, de la cuestión, el nuevo impuesto ese de la ley de pensiones, los parafiscales, el INSE, el BANAVI, el Seguro Social, con su planificación y usted va tildando cada mes, porque como les recuerdo, los contribuyentes especiales tienen su calendario. Entonces, muchachos, en líneas generales, toda esta información les sirve a ustedes de base, les sirve para ir fundamentando, para ir conociendo aspectos importantes que manejamos en el área contable, que manejamos en la contabilidad. La contabilidad es lo más bello que existe. La contabilidad tiene que cuadrar y es exacta. No es ni gris, ni mucho menos. O es blanco o es negro. La gente le tiene fobia, pero no hay que tenerle fobia porque no nacimos aprendidos, pero tenemos la capacidad de aprender, ¿ok? De lograr nuestra carrera, de graduarnos de contadores públicos y seguir avanzando en nuestros estudios académicos.
Para eso la Universidad Bicentenaria de Aragua les da las herramientas. Tenemos posgrados, tenemos doctorados, tenemos maestría. Así que ustedes asuman el reto de pasar al siguiente nivel una vez que culminen la carrera de pregrado. Entonces, para mí ha sido todo un placer poderlos apoyar en este aspecto, poderles transmitir esta información. Yo soy contador público, tengo 30 años en el ejercicio de la profesión y todo lo que mi profesión hermosa me ha enseñado, yo lo transmito en mis aulas de clase. Temas está decirles que tienen todo el poder, que tienen todo el potencial para lograr todas y cada una de las cosas que se propongan y que cada día que se levanten, tienen que darle gracias a Dios por lo que tienen y no pensar en lo que no se tiene. Tienen que seguir formándose, tienen que tener herramientas, tienen que tener capacidad, habilidad, destreza, competencias para que ustedes puedan pararse a nivel nacional y a nivel internacional, ejercer su profesión con dignidad y muy en alto, enaltecerla. Entonces la Universidad Bicentenaria de Aragua les brinda todas esas herramientas y aquí estamos nosotros para apoyarlo. Así que bueno, nos vemos en la próxima y les deseo el mayor de los éxitos. Gracias.